Querido Radio Escuchas, qué rico tenerlos nuevamente esta semana. Les mandamos un abrazo. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estoy con Trini Asili y Viviana Masogro en este cuento de la semana y que Trini nos va a regalar. Adelante, Trini. Bueno, buenos días amigas y queridos Radio Escuchas. Hoy la verdad que me sometí a un desafío y creo que a mis compañeras también, porque si bien yo no soy gran lectora de Stephen King, bueno, me parece que no podíamos dejar de abordarlo. Entonces tengo un cuento por el que voy a sobrevolar, se llama El último peldaño de la escalera. Después estoy segura que Vivi nos va a decir de dónde viene. El último peldaño de la escalera. Ayer recibí la carta de Katrina. Su carta estaba arrugada y manchada. Era anciano y había tenido dos infartos. Se trataba de mi padre. No lo llamé y no tenía a quién contárselo. Mi esposa Helen y yo nos divorciamos en 1971. Ahora solo nos intercambiamos tarjetas de Navidad. Nos criamos en un pueblo llamado Hemingford Home, al oeste de Omaha. Allí vivíamos mi padre, mi madre, mi hermana Katrina y yo. Yo era 2 años mayor que Katrina, a quien todos llamaban Kitty. Esta era una niña hermosa y luego se convirtió en una mujer hermosa. Sus ojos siempre conservarían su color azul escandinavo. Se podía decir que la nuestra fue una infancia campesina. Mi padre tenía 120 hectáreas de pradera llana fértil donde cultivaba maíz y criaba ganado. La hacienda, así la llamábamos. Actualmente soy uno de los mejores abogados independientes. En aquellos tiempos, perdonen, tengo 3 asistentes, pero en aquellos tiempos iba a pie por un camino de tierra hasta una escuela de solo un aula. Katrina me acompañaba. Después murió mi madre y 2 años más tarde mi padre perdió la hacienda y se dedicó a la venta de tractores. Ese fue el fin de la familia. Mi padre prosperó en su trabajo, se compró una agencia de ventas y hace aproximadamente 9 años lo eligieron para un cargo de directivo. Yo gané una beca en la Universidad de Nebraska jugando al fútbol y aprendí algo más que a sacar el balón de un cerrojo suizo. El episodio del granero es terrible. Eisenhower todavía era presidente. Mamá estaba en una feria de beneficencia y papá había ido a la casa de nuestro vecino más próximo para ayudarlo a reparar un rastrillo de heno. Papá me dejó una lista de las faenas que debía realizar y nos ordenó que no nos fuéramos a jugar hasta que estuviera todo terminado. Por la casa parecían soplar raras corrientes de aire que antes nunca habíamos sentido. En un día, en el granero, nos fuimos, los dos hermanos. Había una escalera clavada a un travesaño de la parte más alta del tercer enil, una escalera que bajaba directamente al piso del granero. Nos habían prohibido trepar por ella porque estaba vieja y desvencijada. Papá le había prometido 100 veces a mamá que la quitaría y la reemplazaría por otra más sólida. Eran 43 peldaños. Se trataba de deslizarnos unos 4 metros por la viga con las rodillas trémulas, las articulaciones de los tobillos que nos crujían, la boca impregnada de un sabor de mecha quemada. Quedabas suspendido, podías saltar de la viga y caer 20 metros en la línea recta, en un horrible e hilarante zambullida mortal, hasta hundirte en un inmenso y mullido lecho exuberante. El heno tenía un olor dulzón. Claro que era un deporte prohibido, debido al estado de la escalera y también porque si por casualidad perdías el equilibrio y caías de la viga antes de haber llegado al blando colchón de heno, era seguro que te descalabrarías contra las duras tablas del piso.
Yo tenía 10 años y era flaco como una estaca. Kitty tenía 8 y pesaba 10 kilos menos. Ese día sentí que la escalera cimbreaba un poco en la atmósfera polvorienta del granero. Imaginé lo que me sucedería si de pronto la escalera cedía y se desmoronaba, pero seguí subiendo hasta que pude sujetarme de la viga e izarme y mirar hacia abajo. Me puse en pie, oscilé un poco hacia atrás y hacia adelante. Una vez una golondrina había revoloteado cerca de mi cabeza en ese momento de la aventura y al respingar había estado a punto de caerme. Ahora mirar hacia abajo era más sensual que terrorífico. Salté al vacío y el súbito tirón de la gravedad me arrastró brutalmente y oí que uno o dos ratones de campo huían asustados en busca de un sector más apacible para almear. Me llené de heno. Kitty ya había llegado a la mitad de la escalera. No me gustaba la forma en que se combaba la escalera. Llegó a la viga muy arriba. Se empinó sobre las punteras de sus viejas zapatillas con las manos estiradas al frente y después dio el salto del ángel. Por un instante fugaz, pareció flotar en el aire, transformada en una golondrina rutilante de plumaje dorado. Cuánto la amé durante esa fracción de segundo. Y después cayó y se hundió en el heno y se perdió de vista. Mamá y papá tardarían en volver y nosotros estábamos cubiertos de paja. Accedimos a pegar un salto más cada uno. Oí muy débilmente el chirrido de los clavos que se aflojaban en la madera. Sentí auténtico susto hasta que mis manos cogieron la viga astillada. Enderecé deprisa hacia el almiar y me dejé caer. Vi que Vicky trepaba apresuradamente por la escalera. Fue entonces cuando cedió la escalera. Se partió con un chasquido de madera podrida, astillada. Yo grité, Kitty chilló. La escalera se desplomó estrellándose contra el piso del granero. Kitty lanzó un alarido. ¡Larry, ayúdame! Tenía un miedo espantoso. Estaba a más de 20 metros de altura, sus piernas enfundadas en los vaqueros se agitaban frenéticamente en el vacío y las golondrinas arrullaban sobre su cabeza. ¡Kitty, quédate quieta! Y quedó colgada verticalmente con las manecitas cerradas sobre el último peldaño del extremo astillado de la escalera. No recuerdo qué ocurrió después. Larry, no podré resistir más tiempo, me dijo Larry. Pensé que si solo se fracturaba las piernas debía darse por satisfecha. Y sabía que si caía fuera del heno se mataría. Iba y venía. Larry, el peldaño se está zafando. Suéltale, Kitty, porque ya no tenía tiempo para juntar más heno y cayó justo en el centro de la pila de heno. Se hundió en ella hasta perderse de vista. El ruido fuerte y sordo hizo que me recorriera un escalofrío mortal. Llorando me abalancé sobre la pila de heno y empecé a apartarlo. Estaba mortalmente pálida y tenía los ojos cerrados. Larry, preguntó ella atónita. La estrujé y ella me echó los brazos al cuello y me devolvió el abrazo. ¿Estás viva? Dije. Se había fracturado el tobillo izquierdo y eso fue todo. El último peldaño de la escalera aún colgaba allí, sesgado de un clavo. Iremos a a la leñera, Larry, manifestó con voz muy serena. Quiero que cada vez que te zurre, Larry, le agradezcas a Dios que tu hermana sigue viva. Me zurró muchas veces, tantas veces, y que durante una semana comí en pie y durante las 2 semanas siguientes con un cojín en mi silla. Me dejaron entrar a verla un poco antes de la hora de acostarme. Heno, pusiste heno. Me besó en la mejilla. Mi padre reemplazó la escalera, pero nunca volví a trepar a la viga para saltar sobre el heno. Kitty tampoco. Hace 9 días, cuando Kitty saltó desde el último piso del edificio de una compañía de seguros en Los Ángeles, tengo el recorte de Los Ángeles Times en mi billetera.
Supongo que lo llevaré siempre conmigo. El titular dice prostituta de lujo. Se suicida con el salto del ángel. Crecimos. Ella pensaba estudiar administración de empresa en Omaha, pero después de terminar el bachillerato ganó un concurso de belleza y se casó con uno de los jueces. Mientras yo estudiaba derecho, ella se divorció. Todo habría sido mejor si ella hubiera podido tener un hijo. Me preguntaba si podía ir a verla, pero perder una semana en la Facultad de Derecho es tan grave como perder un año en un curso inferior de artes liberales. Se mudó a Los Ángeles y volvió a casarse. Era una rutina inalterable. Puedes venir, Larry, hace mucho que no te veo. Le escribí que me habría encantado ir, pero que no era posible. Había conseguido trabajo en una firma con grandes tensiones internas. Todo el trabajo recaía sobre mis espaldas y nadie reconocía mis méritos. Contesté todas sus cartas, pero nunca llegué a convencerme verdaderamente de que era Kitty quien las escribía, así como antes no había podido convencerme de que Eleno estaba realmente allí hasta que interrumpía mi caída por el vacío y me salvaba la vida. Dejó de escribir, me enviaba tarjetas de Navidad. Voy terminando. Las direcciones estaban tachadas y los rótulos de cambio de domicilio podían asumir la forma de acusaciones. Esa dirección correspondía al apartamento donde había estado viviendo hasta que saltó. Papá y yo fuimos allí a recoger sus cosas. El matasellos tenía fecha de 2 semanas antes de su muerte. Ella debía de haberse cansado de esperar. Querido Larry, últimamente he estado pensando mucho en eso y he resuelto que lo mejor para mí habría sido que el último peldaño se hubiera roto antes de que tú pudieses apilar el heno. Tú, Kitty. Sí, supongo que Kitty debió de cansarse de esperar. Prefiero pensar esto y no que ella llegó a la conclusión de que yo la había olvidado. Tal vez esa sola frase habría sido lo único que me habría hecho acudir corriendo a su lado. La veo caer del tercer enil. Ahora me cuesta dormirme. Tengo los ojos dilatados y muy azules, el cuerpo arqueado, los brazos doblados hacia atrás. Ella era la que siempre sabía que el heno estaría allí. Perdonen la extensión, traté de ser lo más resumida posible. Vivi, te paso la palabra. Sí, gracias, sí. Hola a todos. Sí, realmente es un cuento extenso con mucho detalle, sobre todo de todo el periodo previo, ¿no? Todo este flashback que hace el escritor para ubicarnos y entender el salto mortal que su hermana decide realizar ya cansada de la vida, ¿no? Bueno, como bien nos dijo Trini, el título del cuento es El último peldaño de la escalera y está incluido en un libro de cuentos de Stephen King del año 78 que se llama El umbral de la noche, que según se dice es uno de los mejores eh, libros de cuentos cortos de Stephen King. Y esto se refleja un poco en que varios de ellos fueron llevados a la pantalla o sirvieron como prefacios para libros posteriores, es decir, como que es un texto que parece que tiene mucha pregnancia, ¿no? Por ahí estamos más acostumbrados, al menos yo como lectora, a las novelas de Stephen King, donde lógicamente hay más espacio y tiempo para el desarrollo de las ideas, o muchos lo conocerán por las adaptaciones de sus libros, ¿no? A las películas. O sea, no es un desconocido seguramente, y tiene una hiperproducción de, de relatos y de novelas que impresionan, ¿no? Hay quien dice que todos estos autores tan prolíficos hoy tienen como estructuras o como sistemas o como escritores fantasmas que los apoyan, porque a veces pensar que todo eso sale de una misma cabeza y en tiempos breves es bastante impresionante. El libro tiene 20 relatos y 16 mantienen el género del terror ficción, que es el que habitualmente transita Stephen King, que no es el caso de este cuento. Este cuento es más emocional, más vincular, habla de ese amor fraterno que no es que se va diluyendo, pero que realmente las exigencias de la vida, de los años
el trabajo, las dedicaciones diferentes, hacen que se vayan separando y indudablemente acá hubo una distancia en espacio, ¿no? Entre los dos hermanos, que aunque se quiso mantener viva a través de las cartas, por lo visto no fue suficiente, por lo menos para Katrina o Kitty, que es esta hermana que indudablemente tuvo un vínculo muy dependiente con su hermano siempre, y cuando se alejó, a pesar de haber ganado un concurso de belleza y dos matrimonios fallidos, esta excusa que se pone, bueno, si hubiera tenido un hijo, indudablemente ella no pudo construir. Y él tampoco, porque también está divorciado, así de lo afectivo, ¿no? Él también está divorciado, si bien parece ser medianamente exitoso, como él mismo, como dice que le dicen, como abogado. Pero él a su vez dice que le dan casos sin importancia y trabaja más que el resto. O sea, hay como una queja constante, ¿no? De la falta de logros, un padre que pierde sus campos y después entra en otra actividad. Así como que hay una cantidad de episodios en todos los miembros de la familia que muestran que no que son fracasados, pero por lo menos están insatisfechos con lo que han logrado. Y yo me quedé pensando en el tremendo dolor que habrá sido para Larry, ¿no? Cuando uno llega al desenlace, y sobre todo con ese titular tan espantoso, prostituta de lujo. O sea que Kitty no solo pudo no alcanzar el título de licenciada en administración, sino que tuvo que elegir una profesión que no la estamos cuestionando, pero que bueno, tal vez es la última que se elige. Y ahí hay un rasgo claro, ¿no? Ganó un concurso de belleza y se dedicó a este tipo de trabajo. Entonces, como que estos planteamientos, estas sutiles indicaciones o no tan sutiles que nos va dejando el escritor a lo largo del cuento, en la caracterización de los personajes, son bastante interesantes. Y también me llamó la atención que está escrita en primera persona, o sea, como que se involucra mucho y va narrando, y uno va sintiendo a través de lo que él cuenta la adrenalina que significaba ese salto del ángel, ¿no? De arrojarse desde el primer peldaño de la escalera, según porque también me quedé pensando en eso, ¿no? El último peldaño de la escalera, subiendo o bajando. Y tal vez ahí aparece el simbolismo, ¿no? Que si pensamos en la subida, pareciera que ninguno de los dos alcanzó el último peldaño en el sentido de el éxito, el logro, lo que cada uno quisiera, pero sí desgraciadamente transitaron en muchas ocasiones la caída, ¿no? O la bajada, eh, que algunas veces estuvo el heno para amortiguar ese descenso y que en el caso de Kitty quedó totalmente ausente y no hubo un abrazo, no hubo una presencia, no hubo una caricia que la invitara a no arrojarse al vacío. Así que bueno, creo que podemos seguir avanzando, pero ahora me quedo acá para no invadir a mis compañeras. Y adelante, Cecilia. Em, la Trini cuando leía, que yo leí esa parte, pero como la Trini lo repitió, cuando él se pregunta por qué no se pudo nunca convencer de que Kitty le escribía. Es un alejamiento emocional que tenía para que no fuera su hermana y no le tocara el corazón. Después otra pregunta que hizo la Trini, que él decía, pienso que ella se cansó de escribirme. Ella no se cansó de escribirle, simplemente él no le escribió mal, no se sintió correspondida, pero eran preguntas que él se hacía, pero bien para alejar nuevamente la emoción. Yo siempre hablo de los conflictos primero, pero esta vez voy a hablar de la parte psicológica. Bueno, Larry era un inteligente, exitoso. Yo creo que era exitoso, pero él no se lo creía, porque si no, no lo hubieran ascendido. Emocionalmente reprimido, reemplaza los vínculos afectivos por el trabajo, no se hace pregunta, vive huyendo de la culpa y tiene una dificultad para enfrentar las emociones profundas. La adultez, en cambio, destruye los vínculos que ellos habían tenido en la infancia tan afiatados entre ambos. Y la parte de la simbología, la escalera fundamental que habló la Bibi.
el paso de la infancia a la adultez, la fragilidad de la vida y el peligro emocional. Y el último peldaño, bien simbólico, porque ya sea cuando ella se cae de niña o cuando se tira del edificio, es el límite final en la infancia y en la adultez, donde tal vez ella relaciona y lo decide tirarse porque había un montón de formas de haberse suicidado. El instante entre salvarse o caer, la última oportunidad. Y el heno siempre va a significar la protección. Que el heno, la protección era que estaba cuando era ella niña y tal vez el heno, la protección del hermano que no la encontró y dejó de escribir. El salto del ángel en la infancia representaba la libertad y la confianza que ella se tiraba hacia el heno, pero al final del capítulo representa la muerte y una desesperación que grita a todas voces Kitty. Las cartas, cada carta de Kitty es un grito silencioso que el hermano no quiso atender, se hizo el loco. Y los cambios de dirección de la carta es súper importante. El distanciamiento humano, la desconexión emocional y la pérdida de vínculo a través de los cambios de dirección que el hermano nunca le dijo a su hermana. Si la quería tanto, ¿por qué no le dijo? Y lo último, el sentido final del relato. Las personas sobreviven físicamente a una caída, pero emocionalmente continúan cayendo durante toda la vida. Kitty nunca dejó de caer y Larry entiende demasiado tarde que el verdadero accidente no ocurrió en el granero, sino que en la relación entre ambos. Ese fue el accidente que hubo finalmente, que quebró el corazón de los dos. A ver, ¿qué nos tiene la Trini para sugerirnos en este gran relato? Adelante, Trini. Yo encuentro que este es un cuento espectacular. La verdad que contiene todas las exigencias de los decálogos del cuento para hacer un cuento bueno. Primero que nada, nos mantiene muy expectantes, muy inquietos por lo que va a pasar. Luego se produce un punto de inflexión importantísimo, que es la caída, ¿no? Esa caída genera en los hermanos, como tú lo dijiste, Ceci, un quiebre también en la relación de ellos dos y también de la familia, porque si ustedes recuerdan al principio del cuento, él dice en su momento, perdonen, decía sí, tenía el teléfono en la mano y estaba a punto de llamar a papá. Dejé el auricular con un sentimiento parecido al horror. Era anciano y había tenido 2 infartos. Estaba justificado que le telefonara y le hablara de la carta de Katrina cuando acabábamos de volver de Los Ángeles. Eso podría haberlo matado. Finalmente no lo llamó, pero no tenía a quién contárselo a propósito de la carta. Entonces el cuento refleja lo que yo creo que autobiográficamente sintió Stephen King durante su vida entera, una soledad terrible. Mm. Él tuvo una infancia muy dura. El padre lo dejó a los 2 años, se fue a comprar cigarrillos y abandonó a su madre. Ellos dos habían adoptado a otro hijo que creció junto con él, pero la vida de él fue siempre muy sombría, acordándose de su padre. La madre hizo lo que pudo para sacar adelante a esos 2 hijos. Finalmente en algún momento los tuvo que abandonar porque ella tuvo que ir a cuidar a sus propios padres. Él lo recuerda con espanto. Y ese pasado tan triste lo ha acompañado toda su vida, pero le abrió además una capacidad enorme de crear ficciones, algunas terroríficas, inspiradas un poco en su propia historia. Hubo un acontecimiento también fiero. De hecho, yo he leído algunas novelas que la verdad que me han dejado impactada, ¿no? Por el ritmo de los acontecimientos, que es, por ejemplo, Misery, que es estupenda, se las recomiendo mucho. Eh, Luego tiene otras tantas, pero en cada una hay algo de él. En este cuento me da la impresión de que es un poco su corte con su infancia. Quiere cortar con su infancia. Lo recuerda también con un hecho
tristísimo que vivió con un amigo que terminó siendo botado por un tren. El mismo niño se expuso a eso y este hermano y este amigo no pudo salvarlo nunca. Eso le pesa hasta el día de hoy. Hay muchos otros sucesos también, pero en este cuento que lo encuentro muy bien logrado por la intensidad narrativa que tiene, nos involucramos de tal forma que queremos a todo momento pedirle que no suba a la niña porque esa escalera va a crujir y se va a terminar cayendo igual. Eh, Refleja también la tentación de lo prohibido, ¿no? Basta que los padres se lo prohíban para que ellos evidentemente hagan lo que no debían. Y ellos mismos terminan encontrando la razón a sus padres cuando se accidenta la niña. Afortunadamente no se muere, pero esa relación se despide con un beso y después él no se atreve a volverla a ver. Nunca más. ¿Cómo no pudo haber un momento de encuentro sabiendo que cada uno estaba tan solo? Sus cartas eran desesperadas por compañía. Su vida había sido la de cada uno, exitosa pero vacía en el caso de él, y la de ella triste y muy desequilibrada. Y no hubo encuentro, pese a que a ambos los unía este nexo del accidente. Lo encuentro extraordinario porque hay diálogo, los personajes están muy bien delineados, convencen al lector, uno lo cree para la historia que comenta. Es largo, pero sin embargo está compuesto por estas dos partes, el antes y el después, y esos están sujetos por un nexo que es el del accidente. Bien, Vivi, te lo dejo a ti. Sí, yo quería eh, tomar en cuenta dos hitos. Hay un hito espacial que él señala, que es Hemingway Home, que tiene existencia real, pero él lo va remodelando o lo va adaptando y lo utiliza en distintos textos, en novelas, en cuentos. En un momento lo hace más rural, en otro momento lo hace más urbano, por lo tanto le da una carga también de ficción. Y el hito temporal que nos da es que es durante la presidencia de Eisenhower. O sea que uno también ahí como lector puede pensar si esto no está directamente relacionado con su biografía, pero tiene algún punto de vínculo. Y después hay una cuestión en el ritmo, ¿no? Como que el ritmo es más lento en toda la primera parte, donde se detiene en ubicarnos respecto a la familia, la descripción, el papá, la mamá, la hermana, lo que hacían, que el papá ayudaba a los vecinos. Y ahí hay algo que creo que es fuerte, porque la madre le había dicho en varias ocasiones a su esposo que reparara la escalera. Y él no la reparaba, pero sí se tomaba el tiempo para ir a ayudar al vecino, ¿no? Famoso, la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, también así sutilmente es un rasgo de la personalidad del padre, que parece ser un hombre extrovertido, muy vinculado hacia el afuera, pero tal vez con poca precaución hacia el adentro, y descargan esa zurra, que es terrible, que cuando le dice te voy a pegar tanto hasta que te des cuenta de lo que hubiera pasado si tu hermana se hubiera muerto, ¿no? O sea, es muy, muy fuerte. O sea, dejo a mi familia para ir a ayudar al vecino, se produce un accidente que en parte tuvo que ver con mi descuido o con mi abandono, y ahí ya empieza el tema del abandono y del descuido, ¿no? A partir del padre, y entonces descargo la culpa, posiblemente, en mi hijo, que fue un poco el que le incitó, y tampoco, porque eso era un juego entre los dos lo decidían y los dos eran felices. Y hay detalles, por ejemplo, que él era flaco y cuánto pesaba, y que ella pesaba 10 kilos menos, o sea, entonces eso también habla de como de un cálculo en cuanto al heno que tenía que ponerle para contenerla. Es decir, es un cuento que si uno empieza, como siempre les digo, así a separar, ¿no? La trama de las palabras, hay mucho detalle contenido relativamente en pocas páginas, ¿no?
Y hay unas frases que se repiten y que se invierten, yo creo que también delinean la vida, cuando él le grita, ¿qué tal ahí abajo? Grité y mi voz flotó hasta ella montada sobre motas de paja, o sea, ya se había caído. Y él le dice, ¿qué tal ahí arriba? Y después en otro momento se invierte. Creo que es un poco el simbolismo de los momentos de la vida de ellos, ¿no? Porque seguramente cuando ella se casó por primera vez con este juez, habrá pensado que tocaba el cielo con las manos, le fue mal, se volvió a casar, y él también, o sea, como eh, creo que describe la vida de cualquiera, una especie de sube y baja, ¿no? De momentos geniales, de momentos terribles, pero lo dice muy metafóricamente, muy escondido detrás de los vínculos y de las situaciones que viven en esta familia. Vivi, Entonces, sí, ¿no dale. te llama la atención también el hecho, bueno, que refleja un poco también la sociedad norteamericana, ¿no? Pero él Sí, no debió lógico. haber ido a ninguno de los matrimonios de su hermana. No sé, tanto no se puede afirmar, ¿no? Porque uno no sé si es tan explícito lo que dice, pero sí, aparte, y como son relaciones muy frías, pero lo terrible acá, que en algún momento el vínculo fue muy entrañable, de muchísima confianza, tanto que ella se arrojaba sabiendo que, no sé si Eleno, pero Larry iba a estar abajo, ¿no? Que era esa especie de colchón mullido que la hubiera recibido en caso de cualquier situación, y que ya después Larry no estuvo. Pero eso también es crecer. Yo pienso que es toda una metáfora de la madurez, del crecimiento, del corte con la familia, del corte con los efectos de la infancia, de cómo a veces en infancias donde uno tuvo un referente, por ejemplo en este caso el hermano, referente de seguridad, un referente de confianza, en el correr de la vida ya no lo encuentra. Y yo creo que el ejemplo del concurso de belleza también habla de los sueños, ¿no? De esos sueños que en un momento parece que todo es maravilloso, bueno, la reina de belleza, todo. Y eso es totalmente efímero. Yo creo que también está hablando de eso, ¿no? De lo volátil que es el éxito en algunos casos, y que pasa mucho con todas las reinas de belleza, ¿no? Porque la belleza depende de una etapa de la vida. Entonces, si además de eso no hay una construcción, que yo creo que lo que también nos está diciendo, que Kitty no pudo construirse una vida más allá de su aspecto físico. Claro. No pudo, no sé, tener una profesión, tener un trabajo, tener una familia. Y vuelvo a la idea de, porque es muy impactante lo del titular, porque además, por lo menos en la versión que nosotros tenemos, está puesto con mayúscula, como si fueran realmente los titulares de un periódico, ¿no? eh, Reina prostituta, de lujo. Entonces es terriblemente fuerte lo que transmite. Y bueno, es la potencia expresiva claramente de King. Y otra cosa que yo estaba pensando, yo he leído, no sé si, por supuesto no todas, porque son muchísimas, pero cada novela es diferente. O sea, si bien atraviesan a veces los mismos sentimientos, está el terror, está la ficción atrás de eso, pero los temas, me estaba acordando de La Milla Verde o Christine Muldoon, una cosa así que se llama, hay uno también, los personajes, la mujer de Misery, es decir, cómo él aborda temáticas muy diversas con personajes muy diversos y que nos impresionan de distintas maneras. Así que bueno, yo creo que es un autor recomendable. Algunos dicen que es pasatista, yo creo que no tanto, ¿A porque qué te refieres con eso? que es pasatista por los temas que aborda, ¿no? O sea, como superficial, pero la forma en que los aborda le da consistencia y le da potencia. Entonces creo que no es un autor de lectura tan fácil, aunque lo que a uno le queda es lo lineal de la historia, pero cómo él se va metiendo en los intersticios o la intriga o los vínculos que se van creando, creo que le da mucha profundidad. Pero bueno, hay que leerlo como para poder juzgarlo. Adelante, Ceci. Pero sabes que yo creo, tengo la sensación, no sé ustedes dos,
que él fue siempre, eh, no lo voy a clasificar en un género, pero él siempre fue frío con ella. La dejó subirse a la escala, no le dijo nada, no le impidió. eh, Pero eso es parte de la infancia, o sea, el pero, desafío en lo- creerse que pero los uno es hermanos hombres, inmortal. hermanos hombres. Pero la relación con ella, yo creo que ella tenía más una relación emocional con él, del hermano mayor, Sí, que la iba a cuidar, que sí. él no siempre iba a estar, pero él, Dependiente. ¿cierto? Claro, sí, por eso, una Él dependencia no, emocional que no se cortó nunca. no se cortó nunca. Y bueno, y en la infancia aparece como un espacio de confianza, pero de ella. Y en la Ujú, adultez cambia y destruye el vínculo, pero lo destruye hacia él, no hacia ella, porque él la podría haber llamado por teléfono, si le pudo escribir una carta que es bastante más extensa, ¿cómo no le iba a poder llamar por... ¿En qué año fue esto, Vivi, este cuento? 78, es la época también, la época de las cartas. Claro, Setenta y ocho. pero No tampoco había era tan caro. email, no No, había, pero o un sea, era llamado la telefónico carta cortito, extensa. porque si él era tan Sí. exitoso, se suponía que ganaba plata y podría haber llamado. En el fondo, no respondió las cartas, no la llamó, no la sostuvo los gritos de auxilio, porque él sí sabía que esas cartas eran gritos de auxilio. No le avisó que se estaba cambiando, sabía que la hermana siempre le escribía. Entonces, bueno, Larry yo creo que la quiere, pero en la vida adulta la abandona emocionalmente y el afecto existe entre ellos dos, pero se transforma, o sea, en el fondo no se transforma en presencia ni ayuda real cuando ella lo necesitaba. Ujú. Él, no sé si aparentemente no necesitaba de nada o se reprimía de todo, como vemos en el cuento, pero al final queda solo, él sin pareja, sin su hermana. Bueno, y los padres no se habla después del futuro qué pasó con los padres, si estaban en el momento de que, casi, pues el papá estaba cuando ella se Sí, suicidó, ¿cierto? sí. Papá lo Sí. acompaña a buscar las cosas de la hermana, la mamá había fallecido, sí. La mamá ya falleció. Entonces, la verdad que él tiene una forma de ser muy especial. Yo creo que no cambió desde niño, no tuvo un afecto con ella. Eso es la sensación que a mí me da. No sé ustedes qué piensan, chiquilla. Yo creo que también hay una sensación de culpa que no la trabajó ni la asumió nunca y que se quedó en el inconsciente y que le impide ir a encontrarla. Ahora, ella tampoco lo hace sentirse culpable porque ¿No? finalmente los dos eran cómplices del juego. Pero claro, ella era bastante menor, ¿no? Que la Tengo la culpa la sensación instaló el de padre con esa golpiza que Con le la dio. golpiza. El padre le eso hizo, sí. descargó su culpa, la culpa de él la descargó en el pobre O chico. sea, en el En fondo, última instancia eran dos chicos. ella estuvo en el fondo abandonada por los dos, por el padre y por el hermano, porque supuestamente el padre debería haber arreglado la escala y ella después se tiene que haber dado cuenta que la mamá le dijo al papá eso. ¿Te Si das tú no La cuenta? hubieras ido gran a culpa ayudar al la tenía, vecino, ¿no? El padre. exacto, entonces el Claro. abandono del lado masculino de la familia, del lado A los Pero protector, dos también, niños se les cae el sí, piso, pero claro. se les también cae la aparece esta escalera. cosa de lo que pasa con las personas mayores, ¿no? Como que el padre ahora lo cuida porque tuvo dos infartos. Entonces Claro, trata de protegerlo de emociones fuertes y de situaciones, pero en el medio de toda esa relación, Lo muchas abandona. veces en la familia se desinteresan de las personas mayores, padres, abuelos, lo que fuere, hasta que esa persona tiene una condición física y ya es tarde, ya es realmente, tarde, ya es porque en el tarde. proceso se perdió todo el afecto, todo el cariño que se pudo haber sentido o valorado. Ida Sí, y no, vuelta, es ¿no? muy humano lo que escribe, tremendamente humano. Sí. Él es del año 47, ¿ah? Y Eisenhower gobernó entre el año 1953 y el 61. Ujú. Lo que nos hace pensar, si bien el cuento es del 78, Sí, bueno, era tan típico que ese tipo de actitudes o de vulneraciones de la prohibición eran castigadas físicamente. ¿Servía de claro. algo? No sé. Yo creo que mucho más eficiente hubiera sido, además, quizás una golpiza, no Una sé si eso charla. justifica conversarlo Sí, y enfrentar como familia la situación, ¿no? sí, Y pero no hacerles era ver propio de la época. La el peligro comunicación, que significaba. Se pudo haber muerto esa niñita. sí, Pues yo creo que la Bueno, comunicación es un problema hasta el día de hoy.
No, Sí, sí, pero en esa época, digamos, estaba como más aceptado más o, aceptado por o las Era la herramientas. o práctica. instalado. Los padres no Claro, hablaban, los padres no, no te hablaban. no, el 70 y tanto no, No, y antes que cuando ubica el cuento en tiempo, tampoco. ¿no? Por eso, Pero la qué sé comunicación yo. permanece, que la Los seres gente, hay humanos más somos herramientas complejos. y no se comunica la gente. No tengo tiempo. Totalmente de acuerdo, Dicen, no totalmente. tengo tiempo. El que no Excelente tuvo para cuento, llamar a su hermana. excelente Bueno, cuento, Trini. chiquillas. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Que lo Nos disfruten los volvemos a ver el radioescuchas. próximo miércoles. Exacto, que lo disfruten los radioescuchas y suscríbanse porque queremos llegar a 1000 y queremos que ustedes nos ayuden. Así que vayan a YouTube, suscríbanse, suscriban sus amigos, sus vecinos, sus parientes, familiares y nos van a apoyar en esta gran, gran gestión que tenemos con Vivi y con Trini. Así que hasta la próxima semana. Gracias, Trini, gracias, Vivi. Chau, chau. Cuídense mucho todos. Un abrazo.